Bueno, bienvenidos a un nuevo Oso Parlante. Hoy nos vamos a tomar una posición. Ya desde hace algún tiempo estoy comenzando a generar esa sensación y también tomando la responsabilidad de mirar las cosas desde un punto de vista en particular, aparte de mi formación. Hoy tuve la fortuna de lograr cuadrar tiempos con un amigo, podríamos llamarnos amigos de hace ya varios años, y que su trabajo específicamente es la fotografía, es un reportero gráfico, fue muy conocido, digamos, su trabajo ahorita en todo lo que pasó en Colombia, más o menos desde hace 1 año y medio, 2 años, lo que tiene que ver con todo lo que ha pasado con paros, infinidad de cosas, y hoy con nosotros en el Oso Parlante, con mucha admiración, sin ser tan rimbombantes en la presentación. Hoy está Luis Carlos, un fotógrafo, amigo, al cual respeto mucho y admiro mucho en su profesión. Luis Carlos, bienvenido al Oso Parlante y ya. Hola, parcero. Ya listo, se acabó la formalidad. Muchas gracias por la invitación. Listo. Bien que logramos cuadrar el tiempito ahí, que ya hace como 1 año estábamos hablando de... Sí, no, este proyecto comenzó estamos como en el episodio 32 ahorita. Y pues Luis Carlos estaba siempre en mi lista de las primeras personas que quería que estuviera de acá, pero muchos disparos de cámara han pasado por todo esto y tiempo, y bueno, lo logramos después de 1 año de intentar concretarlo, pues lo logramos. Pero bueno, me parece chévere que hayas llegado como en este momento. Luis Carlos es reportero gráfico, es fotógrafo, reportero. ¿Cómo sería, digamos, si tuviéramos que ponerle un nombre a eso, cómo se llamaría? No, yo creería que soy más bien Yo siempre digo, cuando me piden como para presentarme un perfil o algo así, sí, yo digo como no, yo simplemente soy un fotógrafo. O sea, ni eso. Es como un humano que le gusta hacer fotos. ok. Sí, y ya. Pero digamos, ¿eso tiene que ver con que hay una formación académica previa o no la hay? O... Bueno, yo sí desde hace 14, 15 años he hecho como cursos y vainas de fotografía. Hice unos semestres por ahí de cine, un tecnólogo en producción de medios. Pero cuando estaba estudiando la licenciatura en la Distrital, yo pensaba que la escritura iba a ser como la forma de contar. Sí. O sea, digamos, perdón, te interrumpo, o sea, construir guiones para narrar cosas a nivel audiovisual, cine o algo así. No, pensaba más textos literarios. Ok. Sí. Volverte escritor en cierta forma. Sí, bueno, hacer así, ejercicios de escritura. Sí, ejercicios de escritura. Y después pensé que era el cine, porque siempre me ha gustado mucho el cine. Pero me di cuenta que no era el cine tampoco. Entonces resultó que era la fotografía. ¿Pero por qué terminó siendo la fotografía para Luis Carlos y no el cine? Porque fue un reto. Yo decía, bueno, ¿cómo cuento una historia con una imagen? Con una sola imagen. En el cine tengo la posibilidad de tener mucho o poco tiempo y desarrollar una historia, unos personajes, unas condiciones, ¿sí? En el cine es como jugar a ser Dios, ¿sí? Como querer controlar todo y toda la vaina y el guión. Pero entonces me di cuenta que no sirvo para trabajar en equipo, por ejemplo, ¿sí? Soy tan maniático con ciertas cosas que todo lo tengo que hacer yo. ¿Sí? Eso no puedes delegar cosas, realmente. Me queda muy difícil porque yo soy el que la tengo clara. ¿Sí? Entonces, cuando no sale como yo quiero y depende de otra persona, no me gusta depender de otra persona. ¿Pero ahí qué? ¿Le echas la culpa al otro o simplemente te echas la culpa a ti porque tú no lo hiciste? Me frustro yo porque fui yo el que no supo comunicar. Ok, ¿sí? Entiendo. Entonces dije, bueno, la fotografía es el reto y ahí yo puedo jugar a ser Dios. ¿Sí? Entonces yo tengo el control de todo y lo voy a hacer. Y empecé a darle a la fotografía, a la fija, entender la luz. Estoy en el proceso todavía de aprender. Yo creo que nunca voy a terminar de aprender. Sí, no, ahí creo que eso es, no sé si la palabra correcta es como un mantra de muchas cosas, y creo que es como que lo salva uno de muchas vainas y le permite también errar en el camino, y es como que uno está en constante aprendizaje todo el tiempo. Todo el tiempo está uno aprendiendo. Hay un tatuador que es amigo mío que quiero mucho, que se llama Cristian González. Él dice el eterno aprendiz. Sí, así. Ser un eterno aprendiz. Entonces uno aprende, pues he aprendido mucho del error también en
la práctica, el error, muchos errores. Y por eso siempre le digo a la gente, como no le tema a fracasar. No en un sentido de autoayuda, coaching o toda esa mierda asquerosa de discurso de autosuperación que lo detesto, sino que la frustración y el fracasar con algo construye, hace que uno empiece como bueno, tengo que buscar las opciones, ¿sí? Como no tengo esto, pero voy a buscar la forma de llegar ahí. Sí. Hay un profe de fotografía, mi profesor de fotografía cuando yo estudiaba publicidad, él me decía, hacíamos solamente fotografía análoga, que creo que también Luis Carlos comienza por todo ese proceso también análogo, y el man decía, uno se tiraba sus rollitos ahí encarretando y mandaba pares de exposición y toda la vaina, y se dañaba el rollo porque quedaba pegado, bueno, en fin, pendejadas que pasaban, y siempre decía, pues echando a perder se aprende, es la única forma. Creo que es más o menos hacia ese lado. Sí. No es el fracaso, no, pensamiento positivo, no, es... O como creer que uno siempre que sale va a tomar buenas fotos. No. Sí, es como, no. ¿Se dispara mucho para poder elegir la que quieres? Digamos una época en la que yo salía con una tarjetica de memoria de 2 gigas. Y en esa tarjeta me cabían como 40 fotos. Es como decir, tener un rollo. Sí, ya. Entonces tenía que pensar muy bien el disparo. Y me condicioné mucho a eso, para no estar disparando a lo loco, como de, uy, sí, voy de esto y esto y esto y esto, sino como poderlo pensar y esperar. Hay una cosa, los momentos. Hay una cosa que me parece curiosa de tu recorrido o de tu experiencia o de tu aprendizaje como fotógrafo, y es que en algún momento lo decías en tus redes, lo comentaste, o de pronto yo lo sé no sé por qué, que alguna vez lo hablamos, y es que tú hiciste en algún momento, en algún instante de tu carrera como fotógrafo también trabajo a nivel comercial, ¿no? Trabajando como con algún canal o con algunas celebridades, no siendo el fotógrafo oficial de ellos o de estas personas, sino simplemente hacías fotografía comercial. ¿Y cómo fue eso? ¿Sí te dio alguna herramienta de al menos de decir qué es lo que quiero hacer? O en Televisa. En Televisa fue la editorial eso. Televisa, yo entré a trabajar con la revista Squire Colombia, la franquicia de Colombia. Ahí tenía que hacer de todo. Sí, como foto, ir a hacer entrevistas, escribir, que lo que uno llamaba carga cable. Digamos, no, hasta allá no. Ah, bueno, a mí sí me ponían a hacer más el ejercicio periodístico. O sea, sí hacías... Sí. Entonces, digamos, a mí me pareció muy chévere que el primer artículo que me publicaron ellos fue un artículo sobre una película que me gusta mucho, que es muy sórdida. Uh-huh. Pero lo escribí de tal forma que al director de en ese momento, que era Sergio, le gustó mucho. Y ese fue como el primer artículo que me publicaron. Ya después me publicaron otro que hice sobre el nacimiento del punk, pues que le llamé de los psicos a Iggy Pop, uh-huh. El nacimiento de una contracultura. Y ahí pues explicó, pues obviamente tocaba meterle como el toque fashion de la chica McLaren, que el diseño del vestuario, que no sé qué, que los Sex Pistols y tal, pero el origen real eran los psicos. Entonces es como un recuento desde la estética, para llegar a los psicos y contar que ellos eran los padres reales del punk. Entonces como que contar ese tipo de cosas en un medio de esos, uno dice, bacano, ¿no? Chévere. Y bueno, pero digamos, sí, entonces ahí pasa que inevitablemente sí pudiste explorar cosas a nivel en tu crecimiento como fotógrafo. Digamos, la correctora de estilo me dio mucho palo al principio porque pues yo no estaba acostumbrado a un lenguaje para páginas web. ¿Sí? Entonces me costó un poco acostumbrarme a escribir para web. ¿Y es un lenguaje mucho más básico? ¿Sería la palabra? No, hay unos códigos que se manejan que yo no sabía que se manejaban. Entonces me tocó aprenderlo en la marcha. Y corrección tras corrección tras corrección, hasta que yo decía, bueno, ya llegué al punto donde sí, esto sí se puede hacer. Ok. Entonces, pues me tocaba tomar fotos también. Digamos, algo que me acuerdo siempre mucho es vino el CEO de Tag Heuer, uh-huh. Jean-Claude Biber, y me tocó ir a entrevistarlo. Entonces yo averigüé como más o menos quién era el man, tal. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo hago para no metérmele por el cliché del reloj? Entonces averigüé que el man fabrica quesos. En solo un mes de todo el año él fabrica queso. Y fabrica 3 toneladas de queso al año.
El resto es cultivando unas flores para que las vacas se coman esas flores y la leche salga con cierto sabor y tal. Como ok. Y el queso no lo vende, sino que lo regala a ciertos restaurantes en el mundo y personas que él conoce. Entonces yo llegué y me senté y le pregunté eso. Como, tal, los quesos, no sé qué. Y él me miró así como... Venga, ¿usted por qué sabe eso? ¿Por qué me pregunta eso? Sí, todos los que han venido hoy a entrevistarme me preguntan sobre los relojes, la empresa, no sé, ¿usted por qué me pregunta el queso? Yo no, porque me pareció interesante esa historia suya y quiero contar esa historia. Y ya después hablamos de los relojes. Claro, obviamente uno termina al Se final. extensionó así, empezó a hablar y pues salió un artículo muy bonito de eso porque lo conté como en primera persona. Sí. ¿Sí? Entonces desde que llegué al pasillo y los guardaespaldas y tal, y cuando entré lo vi ahí sentado, tal, y pues fue bien interesante como encontrar esa forma. Hay una cosa que es bien curiosa de lo poquito que... Dale. Me pasó un cacharro y fue que yo tomé las fotos de él y cuando fui a descargar las fotos no estaban. Se habían borrado. No sé cómo mierda, pero se habían borrado. Y me tocó llamar a la de comunicaciones del man acá en Colombia y no, qué pena, se me borraron las fotos. Había sido un retrato muy bonito que le había hecho. Y pues publicar fotos de cortesía. Cuando fui, me tocó entrevistar a Dago García también. Yo tenía como una imagen de él como no muy chévere. Pero cuando llegué a Caracol, entré, el man así re tranquilo con su chaqueta de jean toda rota. Buscamos así como un set donde habían grabado un programa. Y ahí le tomé las fotos y el man relajado. Así re tranquilo, como que le tomes el tiempo que necesite. Hablábamos mierda, que el tintico, no sé qué, tal. Sí, entonces empieza uno como a romper también esas barreras de, bueno, yo no tengo por qué creerle a todo el mundo y tener esos prejuicios, ¿sí? Porque se supone que yo tengo un discurso de libertad y de respeto al otro, pero estoy cargado de un montón de prejuicios también, ¿no? Es como señalar, digamos, a la chica que, es que usted es de la Javeriana, entonces usted es plástica. ¿Sí? O es que usted es de los Andes, usted es tonta. O usted es bobo, usted es un gomelo, entonces usted es bobo. ¿Sí? Entonces uno va soltando también eso porque pues la historia de vida de uno tampoco es como muy fácil. Entonces uno se carga de rencores y de odios y de vainas, ¿sí? Y es muy difícil como romper esos esquemas de la cabeza. Pero eso es un tema que, bueno, somos una sociedad prejuiciosa. Somos una sociedad miedosa en el sentido de que a la diferencia la destruimos, no intentamos de entenderla, sino que hay que atacarla, no hay posibilidad de generar un mínimo diálogo ni nada, o sea, simplemente no te escucho, no veo, no entiendo, punto, ya. Y bueno, y enfrentarse, digamos, profesionalmente a esa situación también te permitió como asumirte desde otro rol también. No, y pues que la gente tuviera que también verte desde otro rol y ahí no era el Luis Carlos que tenía una historia de vida previa, no. Sino es el reportero, es el fotógrafo que viene a hacerme un reportaje o unas fotos y a mí realmente no me importa es ese que está ahí sentado. Entonces resulta que eso fue un choque porque pues yo no tenía ni idea de la farándula de Colombia, yo soy como re desconectado de todo eso. Y otro cacharro que me pasó fue un día, yo estaba ahí en el cubículo que me tocaba a mí y pues yo aprovechaba el computador de ellos porque era muy bueno y llevaba mis fotos y revelaba mis fotos allá, les hacía como el procesado digital y eso. Y un día llegó una chica y un montón de gente hacia afuera de la entrada de la editorial mirando a la chica. Y yo, pero ¿esta quién es? Entonces me dijeron, no, que prepárese que le toca bajar al estudio. Y yo, bueno, entonces bajé. Cuando entré, habían como unos letreros de MTV, no sé qué. Yo, y eran 2 chicas y un man. Y un man. Y yo, bueno, entonces empezaron a hablar y mexicanos. Y yo, debe ser que van a grabar una novela o alguna cosa. Entonces le pregunté al productor, le dije yo, venga, ¿y esos quiénes son? Me dice, no, ellos son los de Acapulco Shore. Y yo, yo no veo eso, ¿no? Pues a mí yo los encuentro ahorita y tampoco sé el nombre de él. Ya. Y esa noche terminé en una fiesta con esa gente. ¿Es en serio? Sí, soy un parrante. Que no sé qué, pues, pero... ¿Sí se emparran a ese nivel? Una noche demencial.
Y que, bueno, ya ahí pues Squire, la franquicia se acaba y pues mi contrato, ¿no? Entonces empecé a hacer con Caras, Sí, TV y novelas sí, y la revista Tú. ok. Entonces, pues ahí empecé como a entender, me sirvió mucho el estar en el estudio y aprender de fotógrafos de allá. Pero ahí hacías fotografía de estudio, o sea, llegaba la persona, sí. llegaba el personaje, iban a hacer un reportaje, él lo escribía Ahí y tú sin llegabas. fin, la Ok. modelo, tal, no sé qué, la actriz, el actor, bueno, el que llegara que tocaba bajar al estudio, hacer las fotos, listo, chao. Alguien así chévere como Uno que no. se las pasaba al editor, Y ya, editor el man listo. hacía lo Yo lo suyo. único que necesitaba era iluminar y disparar. Y más. listo. Sí. Entonces en eso entendí que eso no era lo que yo quería tampoco. ¿Termina siendo para Luis Carlos aburrido o realmente no, como que no te estaba me llenando? aburre. Pero te aburre ¿por qué? Porque es una pregunta más como una intención de entender, de yo entender por qué pasa eso con Luis Carlos y es aburrido porque era algo mecánico o aburrido porque sentías que no te aportaba algo a nivel personal. Aburrido porque es mecánico y no es afín con mi historia. Ok. Sí, yo crecí en ciertos contextos. Mi mamá, por ejemplo, vendía bazuco. Sí. Sí, entonces como crecí en contexto criado entre bazuco y prostitutas y drogadictos. Sí, entonces como que no me conectaba realmente Sí, con o sea, eso. como que sentías que era una realidad que realmente Que no te es ajena tocaba a mí, de sí. ni... Y digamos, yo iba a los eventos y me sentía completamente ajeno. O sea, un día me pasó que me mandaron eso fue para una feria del automóvil. Y a mí me tocaba ir específicamente al pabellón de Mercedes-Benz. Uh-huh. Y pues yo andaba como ando siempre, relajado con mi chaqueta rotica, el saquito, tal. Y llegué allá y la chica de protocolo que recibía la prensa me mira de arriba abajo, que pues ella era más alta que yo. Me mira de arriba abajo y me dice, ¿y tú para dónde vas? Así, pero con un poquito de despectiva. Y yo no, es que yo vengo Pero medio respetuosa. Sí, como no sé, de pronto me estoy equivocando. Va a ser cordial. Entonces yo le dije, no, es que yo estoy aquí. Entonces le mostré como vengo por la revista Squire y soy esta persona. Ok. Y la chica ahí de una cambió. Fue como, ay, no, qué pena, discúlpame, no sé qué. Y estuvo toda la noche detrás mío. Como, necesitas algo, no sé qué, quieres tomar algo. Y yo, no, tranquila. Entonces en un momento le dije, tranquila. Yo solo tengo que escribir de todo lo que he vivido acá y ya viví una experiencia con usted. No se preocupe. Y entonces la chica quedó así como, ¿Y ahora qué va a hacer ahora? Entonces yo iba a esos eventos y yo no, o sea, no me siento ahí, no siento que como que sea yo. ¿Sí? Yo miraba a los fotógrafos y miraba todo eso y yo decía, pero no. Además que es que hay una cosa que sí está atada a todo este tema de ser fotógrafo o el cliché de ser fotógrafo que le recaen muchas cosas estéticas, ¿no? Aunque debería uno como fotógrafo, como lo ideal sería como desligarse de eso y dedicarse solamente a hacer lo que hace con el lente y ya. Y no brandearse, como diría yo, como publicista para poder parecer un fotógrafo, ¿no? En algún momento tenías que utilizar un chaleco, ¿no? Y ya después pues le sumas más accesorios. Sí, como el cliché estético. Exacto. Como de, ay, sí, tiene tatuajes, tiene barba, sí. El corte de cabello es así, usa chaquetas de cuero, usa botas, así como que no. No, a mí pero no me entonces gusta termina siendo incómodo es porque no es un lugar auténtico para ti. Para mí, sí, dentro de mi concepción de mundo. Ok, eso es súper claro, eso es súper claro. Es válido para el que le guste y claro. es totalmente respetable, pero para mí no. Ok. ¿Sí? Entonces yo decía, no, pues yo no quiero contar esto. Entonces un día, que a él sí le agradezco mucho a don Gustavo, que él era el editor de fotografía de Caras, pero de Panamá y Venezuela. Y él estaba siempre diagonal mío. Entonces él siempre pasaba y me veía a mí mis fotos de calle. Entonces él me decía como no, él me enseñó mucho a manejar Photoshop. Entonces me decía, no, mire, haga esto, no sé qué. Y yo lo único que hacía era mirarle las manos y aprenderme los comandos que él manejaba. Entonces, y usted hace esto. Entonces cuando se fue acabando mi contrato, yo le dije a él como, no sé qué hacer. Entonces él me dijo algo muy importante y me dijo, vea,
si usted se queda como fotógrafo de moda, si usted logra llegar a un punto, quizás usted esté vigente un año. ¿Sí? Y le va a salir camello y va a ganar plata y va a conocer gente famosa, que al final eso no le va a servir de nada. Pero si usted le apuesta a su proyecto personal, a mí me gustan mucho sus fotos de calle, probablemente logre trascender. Le va a costar mucho, va a ser un comedero de mierda, pero yo de usted le apostaría a eso. Y ahí empecé. Eso es lo que... Ahí fue cuando yo dije, no, ya definitivamente me voy por lo que yo quiero hacer. Es como pensar en un legado, ¿no? La trascendencia, sí. Dejar a construir memoria, quizás en unos cuantos años que uno ya no esté, eso sirva de algo. Hijo madre. Pero es tremendo como realmente el comentario ni siquiera es dedícate a hacer tal fotografía o dedícate o la solución es esta inmediatez del éxito o digamos del reconocimiento a nivel de fotógrafo, sino haga el camino largo que igual es el que posiblemente a usted le va a hacer más feliz. Y es muy bonito porque él me sigue en Instagram y de vez en cuando me escribe como, hermano, me tiene sorprendido, o sea, usted ha llegado a un nivel que yo lo admiro. Entonces yo siempre le hablo con mucho respeto a él porque pues para mí es como una figura muy respetable. Además que tenía fama de ser mala gente, a mí me decían como a él no le hable, no nada, porque el man es... O sea, y usted lo veía, él llegaba con sus audífonos, se sentaba, hacía su trabajo y salía y se iba. No hablaba con nadie, nada. Y conmigo sí habló y tal, entonces fue bacano, fue muy, muy, muy bacano. ¿Cómo llega, y cómo es ese proceso de Luis Carlos de comenzarse a acercar digamos, puede ser abrupto como lo que digo, o sea, estás en una fotografía de Gustavo te hace, perdón, con respeto lo digo, ¿no? El señor Gustavo te dice, tome la decisión, váyase por este lado, que por ese lado es posible que se trascienda, que se genere un legado, bueno, en fin, va a ser difícil. ¿Y cómo comienzas a tomar la decisión de comenzar a publicar esto, a compartirlo, o fue como algo que va saliendo así sin nada? Es que hay un imaginario dentro de los procesos de creación y pues aquí Oscar o bueno el oso parlante siempre intenta de resaltar ese proceso, como todo eso de lo que estás hablando y sobre todo en estas dinámicas de creación, porque es muy fácil ver siempre el resultado, ¿no? Y como que no nos detenemos a ver el proceso, ¿no? Como las microhistorias y los contextos que realmente te dan te dan unas luces o unas herramientas buenas y malas para poder construir lo que uno vaya construyendo. Entonces dentro de ese orden de ideas tú decides después de eso comenzar a salir a la calle, inmediatamente te dicen, oiga, venga, vayas a la calle y Luis Carlos coge la cámara y juicioso sale de uno. Antes de eso ya hay un proceso. Sí, yo salí de Televisa de trabajar y cogía y me iba caminando. Yo vivía en ese momento en el 20 de julio, caminaba desde la 74 que quedaba Televisa hasta el 20 de julio, me iba caminando con la cámara, iba tomando fotos, tal, sí, pasaba por las cruces, por todo eso, me iba caminando y iba tomando fotos, o digamos a veces salía al almuerzo y me llevaba la cámara y yo ya había pillado un personaje por ahí, entonces me le acercaba, le hablaba, y un día llegaba con la cámara como, parcero, me dejas hacerle una foto, en el retrato, me devolvía para Televisa, retocaba el retrato, y yo hasta ese momento no tenía redes sociales, pero en Televisa me dijeron como no, es necesario que tenga redes sociales. Cuando nosotros conocimos con Luis Carlos, yo me acuerdo que nos conocimos, bueno, por temas X, pero una de las pocas conversaciones que tuvimos al principio era que tenías que editar y cambiar el formato o algo, sí. Y hablamos de un tema técnico específicamente de carácter de fotografía. En ese tiempo, cuando nos conocimos, ¿en qué momento estabas? No, estaba en un comedero de mierda. Porque no tenía cámara, porque no tenía computador, o sea, porque ya había pasado ya había pasado Televisa, ya había pasado todo eso. Sí. No tenía dónde vivir.
¿sí? Apostarle a hacer lo que quería hacer me costó un montón de cosas, entre esas andar con mi maleta con la ropa y quedarme en pagadiarios del centro, ¿sí? Con chirretes Donde fuera. tocara. Entonces entonces, claro, o sea, yo te conocí como en el punto de quiebre. Sí. En un momento que fue una prueba durísima. Porque yo decía, no, mierda, o sea, esto está muy difícil. Y aún pienso que es muy difícil. ¿Es complicado vivir de esto de hacer fotografía? Depende de lo que usted llame calidad de vida. No, vivir yo me refiero a tener a suplir unas necesidades básicas. Usted se puede acostumbrar a comer una vez al día. Sí. Es para comer una vez al día. Cuando hay se come tres veces al día. Sí, como es difícil. Uno aprende a adaptarse. Y aprende a manejar su economía también. Pero es un tema de que es difícil por el mismo hecho de la fotografía o porque es difícil hacer trabajo fotográfico para acá en Colombia. Porque es difícil, yo creo, más bien el tipo de fotografía que uno hace, que no le interesa. Digamos lo que le pasó ahorita a usted con la foto. Usted ve la foto, pero usted conoce la historia detrás de la foto y usted dice, esto es como muy pesado para mí. Sí. O sea, la foto es bonita, pero la historia detrás es como... Pero la gente sí se pregunta eso. Sí, digamos la foto del Pero tu sicario. público sí se pregunta eso. Sí, claro. Ok. Mucha gente me lo ha dicho. La foto del sicario con el revólver. Sí. Que esa foto estuvo en Luxemburgo también. La gente la ve y dice, chimba de foto. Pero cuando ven que era un sicario, ya es como que, uy, no, yo no quiero tener eso colgado en la pared de mi casa. ¿Sí? Y para mí el valor de esa foto es ese letrerito de Colombia que tiene el cañón de la foto. Sí, eso para mí es el detalle de esa foto, lo que hace que esa foto valga la pena. Y eso me acordé de una cosa de un libro que se llama El túnel de Ernesto Sábato, no sé si sí. lo leíste, y hay un comentario, ese comentario que tú haces sobre el letrerito de Colombia, lo que tiene, digamos, el cañón del revólver ahí en la foto del sicario es... había una obra que exponía, digamos, los dos personajes. Un man se enamora de una nena y se obsesiona con ella porque ella se quedaba viendo una misma ventana que él siempre veía, sí, dentro de un cuadro, y por eso termina siendo. Es como la importancia de los detalles. El detalle, la semiótica que llaman. Sí, lo que... Semiótica, Chino Fran me ayuda ahí, por favor, ponga semiótica, no sé. Sí. A mí me gusta mucho la construcción desde la semiótica, desde el detalle, Pero entonces, desde digamos, que la generalidad haga que usted tenga que leer la particularidad. Pero entonces tú te vas pero tú le tomas la foto a la particularidad o a la generalidad. La generalidad y la particularidad está ahí. Ok. Sí, se tiene que leer. Pero obviamente estás buscando la particularidad siempre. Digamos, una vez me pasó. O sea, digamos, entendido semiológicamente hablando, entonces hay un contexto dentro de la imagen. Pero hay un detalle. Que es el texto pequeñito, que es el que genera como la fuerza de toda la narración. O puede ser un color, o puede ser una señal. Texto me refiero a la relación entre las imágenes. ¿Sí? Texto simbólico. Sí, es okay. No necesariamente algo... Entonces, digamos, una vez me pasó con Germán Rey, que es una persona que también aprecio mucho, que ha sido también como una especie de maestro para mí. He tenido 4 grandes maestros en la vida. Uno que fue del M19, otro que era doctor en filosofía francesa, otro señor que es economista, que es ya mucho más político, y Germán Rey. Germán Rey, él fue director del Centro Ático de la Javeriana mucho tiempo. Lo conocí por azares de la vida, por el gusto al cine. El gusto al cine me ha traído muy grandes, muy buenos amigos. Y pues con él es como nos vemos cada año, porque es un tipo muy ocupado también. Y de las últimas veces que fui, entonces yo llegué allá a la oficina de él en la Javeriana y nos sentamos a hablar. Él es como casi el fundador de la Escuela de Psicoanálisis de la Nacho. Ok. Entonces es un duro en comunicaciones. Y me decía, aunque usted no lo crea, yo sigo mucho su proceso. Y con usted me pasa, yo por este medio conozco muchos fotógrafos, realizadores, mucha gente.
Pero no con todo el mundo me pasa, con los fotógrafos específicamente, que yo me quiera detener a ver la foto. Pero con usted sí me pasa. Y me embobo mirando sus fotos porque tienen muchas cosas. Muchas lecturas. Y eso me parece muy interesante. Entonces, hay ¿cómo es que se llama este filósofo? Creo que el que escribía sobre las pantallas. No sé. No es Rancière. Ya Chino Fran nos echa una manita ahí mientras... Bueno, es un filósofo francés, su precio me va la pelota y cada rato lo nombro. Él habla sobre el escroleo. Uh-huh. El escroleo es Sí, eso de sobre estar sí, como el pase y pase ejercicio y de pase y estar así, pase. sí. Entonces es muy bacano cuando usted logra que la gente vaya pasando en ese escroleo Y se quede ahí. Y aparte lea. Sí, porque también le meto mucha escritura. Hay una cosa que acabo de caer en cuenta que en el perfil de Luis Carlos... Baudrillard, Jean Baudrillard. ¿Cómo? Jean Baudrillard se llama el filósofo. Gracias, universo. Gracias, Juan. Que me perdí ya, listo. Que uno va... Que yo me detengo, a pesar de que el perfil de Luis Carlos de Instagram es de fotografía, tú haces unas publicaciones en historias que, digamos, al que lo está scrolleando le toma el trabajo de poner el dedo encima o tomar el pantallazo para poder leer. Y acabo de caer en cuenta que pues que yo me leo como todas las reseñas o las historias o lo que está pasando, no sé qué, y son cosas de texto muy grandes. Y digamos, desde mi formación como publicista digo, eso es un error de comunicación, no sé qué, porque la gente tiene que ser todo inmediato. Entonces, inevitablemente sea lo que sea, la gente sí va a terminarse digamos, adaptando a la forma de comunicación de uno, si le interesa. Sí, claro, efectivamente, porque es una formación, ¿sí? O sea, si usted llega a la cuenta, hay mucha gente que me dice como yo llegué porque alguien lo recomendó, pero me enganché, porque usted escribe unas vainas así como que queda uno como guau, ¿sí? Y siempre manda un mensaje y aparte el trabajo estético con las fotos, entonces como que se equilibra. Sí, se enreda. O sea, digamos que me parece absurdo que la gente se aburra ya después de 30 segundos de ver un video, por ejemplo. Eso es lo que toca combatir. Sí, o sea, porque ahí está la formación. O sea, esta apuesta está más o menos bien, la del oso parlante, de mandar un video en YouTube de hora y media. Ya es demasiado arriesgado. Pues conmigo yo creo que sí. Se van a aburrir un poquito. Pero... No, pero me refiero a... Pero bueno, hay cosas que... O sea, digamos que yo cuestiono mucho eso del papel del fotógrafo, del papel del realizador, del productor. Yo entiendo que hay una dinámica mundial que depende de la economía. Sí. O sea, todo en este mundo se mueve por el modelo económico. Y entiendo que la ligereza, ese light del video de resumirlo en 30 segundos, máximo un minuto, porque si no usted se desconecta, de no querer leer textos largos, ¿sí? Eso va destruyendo, ¿sí? Su capacidad de análisis, su capacidad de reflexión, todo. Y es entender que si yo le sigo haciendo esa apuesta, estás ayudando a eso. Estoy ayudando a eso, ¿sí? Y yo estudié pedagogía. Y yo digo, no, mierda, o sea, yo tengo que buscar la forma de que la gente no se aburra. Entonces, digamos, yo mantengo recomendando cine. Ok. Ese cine independiente que a mucha gente le aburre, pero mucha gente también me ha dicho como, oiga, vi la película tremenda. Y me puse a ver más del director. Y tremendo trabajo y tal. Y sí, es como yo siempre le digo a los fotógrafos, como, sobre todo a los jóvenes, los más jóvenes que uno, pues, yo les digo como hay que entender que la cámara es la herramienta, ¿sí? Pero lo importante ahí es su formación, ¿sí? Usted no solo tiene que aprender la técnica, está bien, es una parte muy importante, pero la narrativa es otra cosa. Y la narrativa se logra es con su formación, ¿sí? Una formación integral. Que si a usted le toca hablar de antropología, de sociología, política, filosofía, lo que sea. Pero usted tiene que formarse. Arte. Hay una cosa ahí que hablábamos fuera de cámaras, y es que uno sí debe sentar una posición, porque uno tiene que hablar desde algún punto. Uno no puede estar
abordando los temas desde lo cotidiano hasta lo más trascendental, sin tener una posición desde donde uno arranque. Uno no puede ser como... Todo es político. Sí, o sea, un acto político entendido como lo dice la palabra específicamente. Hasta la apatía, sí, entonces uno tiene que tener una intención y digamos una posición específicamente. Luis Carlos desde siempre ha tenido esa posición, una posición desde donde... Yo estuve 10 años en una emisora comunitaria que fue fundada por el reinsertados del M-19. Y soy de un pueblo de donde salió la primera guerrilla de América Latina. ¿Sí? Y estudié en un colegio donde salió la mayoría del M-19. Entonces, obviamente tengo una formación que me dice a mí... Hay una posición y tiene que ser una posición crítica, ¿sí? En un principio fue muy chocante. Y eso yo lo reconozco y lo reconozco siempre. ¿Pero por qué era chocante? ¿Porque la gente no quería entender o porque tú no lo sabías? Por la forma como tú lo decías. Como siempre botaba mucho veneno, que llaman, ¿sí? Entonces, tiraba línea. Se prendía y ¡pum! Sí, como, que comunista, que socialista, que mucha gente varios fotógrafos fotógrafas me decían, no, es que usted es muy anarquista. Entonces a usted nunca lo van a contratar en un medio porque usted es muy anarquista. Y yo, wow. Bien, pero igual tampoco no es lo que estoy buscando. Sí, entonces entendí, y eso me gusta mucho el anarquismo, por ejemplo, que el anarquismo radical individualista como Biófilo Panclasta, el único que considero realmente anarquista que ha habido en Colombia, él le hizo un atentado con el hermano de Lenin al zar segundo de Rusia. Que fue cuando murió el hermano de Lenin, con la bomba. Y él fue exiliado a Siberia. Y allá conoció a Lenin cuando Lenin estaba exiliado en Siberia. Entonces Lenin le cuestionaba, él lo escribió en un libro que se llama Mis cárceles, mis destierros. Solo hay un ejemplar en la biblioteca Luis Ángel Arango. En la colección de libros antiguos, para el que quiera buscarlo. Por si no conocen, hay una biblioteca, hay libros. Entonces él escribe que Lenin le cuestionaba por qué ser anarquista, que tocaba organizarse y la lucha organizada y tal. Entonces él le decía que él creía solo en lo que él podía hacer y el impacto que él como ser humano en su reivindicación de ser libre podía tener con los otros. Y yo creo en eso. Por eso también me gusta mucho la fotografía, porque es un ejercicio entre lo personal y lo egoísta. ¿Sí? Voy a hacer una pregunta bien estúpida. Es que el público que a veces llega a los Soparlante no siempre está familiarizado con muchos términos. El anarquismo socialmente, o a los de a pie, nosotros lo entenderíamos como la persona Caos, que es irreverente ¿sí? Irreverente contra el sistema y sin ningún objetivo en particular, simplemente ser el rebelde sin causa. Pero hay que hacer una salvedad, y es dentro del contexto que nos está hablando Luis Carlos acá, y es que el anarquismo no está atado a una ideología específicamente como el comunismo, o está atado a una ideología como, digamos, específicamente de alguna línea política derecha o izquierda. Es un pensamiento... Es neutro. ¿Cómo? No es neutro. ¿No es neutro? No. ¿Para dónde va? ¿Hacia dónde tira más? Hacia el discurso libertario. ¿Sí? Ok. Ahí juego yo que hay muchas vertientes, hay muchas ramas. Digamos, hay muchos que interpretan el anarquismo como autodestrucción. Ok. ¿Sí? Yo no creo en ese cuento de la autodestrucción. Digamos, pues mi único método autodestructivo es el cigarrillo. ¿Sí? Pero no consumo droga, ningún estimulante sensorial, sí, no. Ni dejé de consumir licor también. Entonces, digamos que yo lo que creo de este sentir del anarquismo, no me considero anarquista, eso tengo que aclararlo, solo me gusta mucho, y es esa reivindicación del ser, ¿sí? De qué es lo que tú puedes hacer, de qué es lo que tú puedes hacer por ti mismo y cómo eso impacta a los otros. Pero realmente lo estás haciendo es por sí, ti. Claro, por la reivindicación mía ante todo este sistema, ¿sí? Pero usted puede entender que también puede tener una reivindicación dentro de este sistema, que usted tiene derecho a ser libre. Ok. ¿Sí? A vivir no bajo un sistema, no ser parte de un engranaje que mueve el mundo, sino que usted desde su libertad y su responsabilidad, porque ser anarquista también es una responsabilidad muy grande, puede
ayudar al otro, entender al otro, entender la diferencia, no atacarla. ¿Sí? A mí eso me gusta mucho el anarquismo, por ejemplo. Entonces yo creo que lo que yo puedo hacer puede llegar a impactar y construir. Entonces yo digo, como siempre le digo a la gente, como desde que haya una reflexión de la persona que ve esa foto que yo estoy poniendo ahí, sí, que se cuestione algo, ya para mí eso es ganancia. ¿Sí? Que diga, mierda, esto no es tan como yo lo creía. ¿Y desde el principio esa fue la intención o eso se construye? O va tomando forma. No lo entendía en un momento, o va pero tomando argumentos a medida que va pasando el tiempo. Va pasando el tiempo y va entendiendo uno más su hacer también, ¿no? Porque uno no llega con la idea clara de, voy a hacer esto, ¿sí? Porque sería aburrido también. O sea, el motivante en principio fue, para la fotografía de calle fue, no sé, como... Es que la fotografía de calle es la hija fea de la fotografía, ¿sí? Es como la excluida, la que no da plata, la que... Ahí, ¿sí? ¿Pero no la eliges por eso? ¿O sí. ¿Sí? Ah, o sea, fue intencional. Como la marginada. Sí. O sea, las coges... La marginada. Entonces, intencionalmente por eso. Es la marginada, me quedo con la marginada. Me quiero quedar ahí, sí. Ok. ¿Por qué? Porque crecí en discursos de marginalización. Y pues tienes que contarlo de alguna forma. Y esa forma para ti... Digamos, yo tengo una imagen... Cuando yo, hace 3 años que estuve en el Putumayo, yo estuve tomando yagé con loción. En un momento, que ya iba por la tercera toma esa noche, yo llegué y me senté en un banquito y el taito estaba atrás mío haciéndome la limpia. Y yo me senté como me sentaba cuando yo tenía más o menos unos 8 años. Y volví a ese momento de mi infancia. Y recuerdo que en ese momento de mi infancia yo tenía que ir a un prostíbulo que era de la abuela de mi hermano, de mi medio hermano. Uh-huh. ¿Sí? Era el único puteadero del pueblo. Y yo me acuerdo mucho que entraba y yo veía ese salón gigante, con cortinas rojas, un pasillo lleno de habitaciones y la señora abuela de mi hermano sentada al fondo, allá, la patrona. Y yo entraba y veía a las viejas, con los manes así, los campesinos ahí tomando, tal. Pero yo no entendía qué era eso. ¿Sí? Hace 2 años volví. Al mismo lugar. Al mismo lugar. Ya no es de ella ya murió. Y yo entré, yo miraba y me senté a tomarme una cerveza. Y yo miraba y yo decía, pero esto no es tan grande como yo lo veía. ¿Sí? Entonces resulta que estoy contando todo eso que yo también vi de pequeño. Lo que yo viví. Y de alguna forma eso me marcó. Porque pues obviamente también hay afectaciones psicológicas dentro de todo lo que yo tuve que vivir. Pero mi forma fue sacarlo así. Y la fotografía me ha ayudado a sacarlo, a contarlo. ¿Sí? Pero ¿es a contar lo que tú viviste o es a poder mostrar ese también... Ese otro mundo marginalizado que todos sabemos que está, pero que nadie quiere mostrar? Porque no queremos ver eso. Y hay muchos artistas que les molesta que se cuente. Hay un término que se utilizaba mucho como iniciando los 2000 y me disculpas si es ofensivo para ti, para sí, ¿cómo? Pornomiseria. Es un término que se utilizaba mucho, inclusive yo cuando yo hacía mi ejercicio como docente, cuando comenzaban los chicos a tomar fotografía de calle, yo hacía un comentario bastante, bueno, no sé, quiero que lo juzgues, la verdad. Yo le decía, oiga, pero no va a salir a la calle a tomarle fotos a los chinos comiéndose los mocos, o sea, mira a ver qué es lo que va a hacer, mira a ver, yo primaba sobre, inclusive yo los obligaba, los movía a que tomaran fotografías donde no hubiera retratos, o sea, donde no hubieran personas, para, digamos, dentro de una exploración semiótica diferente, pues por lo que yo trabajaba en un área de la publicidad, donde estaba buscando que ellos explotaran la cabeza desde otro punto de vista. Después de darle vueltas a eso, la fotografía de la pornomiseria, como muchas personas lo catalogan o usan el término, es relacionado a lo que tú muestras en tu perfil. Suena súper agresivo por lo que estoy diciendo, pero no es agresivo, es algo que ya me ha tocado varias veces. Empecemos porque la pornomiseria, el término, esa categoría, digamos, si se puede llamar categoría, está completamente prostituida. ¿Sí? O sea, si yo quiero ofenderlo a ustedes, yo le digo, es que usted hace pornomiseria.
Ok. Eso ya es como una categoría ahí peyorativa, normalizada, prostituida completamente y además sacada completamente de contexto. Sí, claro, porque ¿sí? es que uno la utiliza ahí ¿Por qué? de manera arbitraria. O sea, uno Porque ni la siquiera pornomiseria la también entiende. tiene unas reglas, ¿no? Y las principales son que nació en Cali con Mayolo Con Mayolo. y Luis Ospina, Ujú. con el Con agarrando pueblo. pueblo, Ujú. que fue una crítica a los extranjeros, Que venían y tomaban la productores pornografía. audiovisuales o fotógrafos o reporteros que venían al tercer mundo a capturar de forma abusiva, porque Ellos, sí hay una forma abusiva de hacer, sacarlo de su país, de este continente y venderlo allá como una novedad, ok, como arte, como mire, así viven los pobrecitos del tercer mundo, los arrastrados del tercer mundo. Y por eso el tagline del documental del Samber es historias del tercer mundo para contarle al tercer mundo cómo vive una parte del tercer el mundo. mundo. Es precisamente en contraposición. Inclusive la película de Mayolo de Agarrando Pueblo fue bastante complicada que la entendieran muchas personas porque es un falso documental. porque cuando la gente comienza a mirar piensa que es un documental sobre, yo me acuerdo de una escena que es bastante repetitiva, que es un señor en una casa destruida en una esquina, como el ángulo y la cámara encima y él abajo y la cámara mirándolo, y de un momento a otro aparece Mayolo y le dice no haga esto, no sé qué, o los chicos nadando en la pila aquí en Bogotá. Y entonces para que se viera él le tiraba monedas y después contaban la historia desde atrás de qué era lo que estaban haciendo. Pero entonces es que no podemos convertir la humanidad en un safari. O sea, yo no puedo ir con un teleobjetivo y tin, 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 y esto fue lo que yo vi y guau, ¿sí? No, toca estar ahí. Pero ¿sí? pero o sea, eso... si yo estoy grabando en el Samber a personas que consumen bazuco y con la autorización de esa persona, sí, claro, me dice, esté cerca mío, pues yo voy a estar cerca suyo con un lente gran angular grabando la pipa, ¿sí? Porque si no, ¿qué? O sea, si yo no siento el rigor, ¿cómo voy a transmitir ese rigor? Ahora, otra cosa es que yo ponga a actuar a esa persona, ¿sí? Y que yo por debajie la imagen de esa persona. o que abusivamente yo llegue y le dispare sin ni siquiera haberle contado. Ajá. Sin haberle dicho como, oiga, ¿usted quién es? Tal, ¿me permite hacer esto? Es para tal cosa. Yo siempre les explico. Aún en el Samber, porque pues es una población muy migrante. Y les digo, no, mire, yo estoy haciendo esto. O la misma gente ya se encarga de decirlo como, no, es que él está haciendo una película. Ellos dicen que es una película, pero es un documental. Porque yo no sé hacer películas. Entonces, ellos mismos, no, es que él está haciendo una película tal, de acá del barrio, no sé qué. Tal. Y el man, bien. ¿Por qué? Porque los he respetado. Pero no quiere decir que yo no vaya a mostrar eso porque, ay no, se van a escandalizar los moralistas de mi sociedad colombiana. De lo mismo que ellos crearon, de la hipocresía de ellos mismos. Estamos en... Hay una cosa, bueno, muchas cosas hablamos nosotros fuera de cámaras con Luis Carlos, y es que si estamos en una sociedad que quiere negar la realidad. Hipócrita. No hay decorativos. Yo intento de ser lo más... pues es lo que yo explicaba recién comenzaba el episodio. Tengo esa... Usted sea el formal y yo soy el chocolate. No. Usted es el policía bueno y yo el malo. No, pero policías no. No, por eso es más despectivo. Perdón. Pero sí, o sea, somos una sociedad hipócrita, como dice aquí el malo. Y yo digo como, no sé, como... clasista, ¿no? Realmente sí. nos negamos a decir las cosas. El otro día, guardando las proporciones totalmente. Vea, somos hipócritas, arribistas, oportunistas, ¿sí? Somos corruptos. Somos una sociedad con una cantidad de componentes baila. Pero es como el señor Burns, ¿no? Todas las enfermedades ahí se mantienen equilibradas. Pero también somos tan estúpidos. Además de... Sí. Tan estúpidos que decimos como, ay, qué asco ese habitante de calle ahí. Pero cuando usted va y le vende el voto a otro hijo de puta, ahí sí no, usted no es un asco de persona, no, usted no
una persona... Hay una cosa que es como la falsa moral. Hay una cosa que yo le digo a Steffi constantemente. Steffi cree más... bueno, yo creía mucho en los seres humanos, ya no tanto. Y yo siempre digo como eso de... yo sí creo en esa frase de que hay más gente mala que buena acá en Colombia. Porque yo sí siento que hay muchas aguas tibias en el comportamiento, en el microcomportamiento de las cosas que pasan. Entonces, dentro de lo que tú planteas ahí específicamente, ¿no? Entonces uno va en su vehículo, va caminando y entonces ve a alguien pidiendo dinero y pasas por el lado, pero entonces alguien publicó una foto en Instagram diciendo ayúdenme a salvar a este perro que le falta una pata, entonces a él sí, o no sé, bueno, así a ese nivel de, digamos, de desequilibrio total de nosotros como colombianos. ¿Será como humanos o es un tema de colombianos? No, es más la humanidad, es la condición humana. ¿Sí? Digamos, yo no sé qué tanto podemos decir que una persona sea buena o mala. Para mí ya una categoría de maldad, no de que usted sea malo, de que su principio constitutivo, hablándolo en términos aristotélicos, sea la maldad. Uh-huh. ¿Sí? Para mí una persona mala, por ejemplo, a mí me parece muy curioso un personaje que yo he seguido mucho tiempo, que él fue paramilitar, toda su vida fue sicario, y el man se está muriendo. Entonces un día le decía, ¿por qué usted no se suicida? Y el man decía, no, porque es que Dios no me permite eso. Entonces seguido a eso le pregunto, ¿usted cuántas personas ha matado en su vida? Yo perdí la cuenta hace rato. O sea, Dios sí le Pero permite. conmigo es una persona... O sea, el Dios del man... me ve y me abraza y parce, sí, todo lo bien. quiero mucho, usted, qué chimba que venga acá a verme, no sé qué, que está conmigo. Y Dios está conmigo. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que una persona es mala o buena? ¿Sí, pille? Entonces todo eso empieza uno a cuestionarse. Pero también entiende uno que eso es resultado de un gran sistema. ¿Sí? Que nos pone a jugar en un bando o en el otro. Al man lo cogieron desde los 14 años para ser sicario de Pablo Escobar. A los 14 años no tenía un poder de decisión. No tenía garantías para su vida. ¿Por qué? Porque hay un abandono completo del Estado. Porque a la maquinaria económica no le interesa la particularidad. Le interesa es el capital. Como se vea que la foto en general. Produciendo sí. para ellos. Porque yo como ser humano no importa. Mi historia no importa. No es relevante, no es importante, no genera... Es más, si es un tornillo que se dañó, simplemente lo reemplazas y ya. Y ya listo. O es más, a veces ni lo necesitabas. No importa si está o no está. Ya nos pusimos trascendentales. No, pero es que eso es. No. Lo que pasa es que me pone a pensar mucho sobre... No, ni siquiera a pensar, como a sentir mucho como de esa falsa, de esa hipocresía mía, como ante muchas situaciones, ¿no? O como uno se aísla a querer ver lo que está pasando, a no... No, y está bien, o sea, pues también es la salud mental, ¿no? Emocional. No si todo te el mundo metes, está te dispuesto jodes. a sacrificar su salud mental o su estabilidad, por ejemplo. ¿Sí? A una persona que ya esté viviendo tranquila dentro de un privilegio, que no está mal tener privilegios. Yo no, eso no lo... En un momento de mi vida sí fui muy resentido con eso, pero ya en este momento entiendo que no está mal que alguien tenga privilegios. ¿Sí? A pesar de que sea a costa de... Aquí hay un que usted use esos privilegios en contra de otras personas ya es otra vaina. ¿Sí? O que usted simplemente prefiera como, ay, sí pasó, pero yo como que no, como que voy a hacer que eso no pasó. Como que en Colombia no pasa nada. Sí. ¿Sí? Como que todo está bien. Dentro del desorden que somos, todo está bien. Porque seguimos andando. Nos siguen robando, pero seguimos andando. Hay una cosa que yo decía, le preguntaba, yo me pregunto mucho y es, ¿me quedo? ¿Me voy? ¿Qué hago? ¿Construyo país?
formo parte y me vuelvo como esa persona que está ahí al lado de la persona enferma o del país enfermo, de la sociedad enferma y lo veo morir lentamente o lo ignoro y me voy. A veces me pone a pensar eso mucho. A mí me decían una vez hace Se poco... va uno, se queda. Hace poco me decían como no, es que usted ha cambiado. Pues ya no voto tanta línea porque también me ha traído muchos problemas de seguridad. Pero yo le decía como a esa persona como es que uno va entendiendo que uno primero no es el salvador de nada, ¿sí? Uno está aportando algo y uno va entendiendo desde dónde está aportando, ¿sí? ¿Cuál es su papel dentro de este acto? Eso lo entendí porque una vez me decían como unos fotógrafos me decían, no, es que usted se mete mucho en el encuadre. Y yo, pero o sea, ¿qué pasa? Si nosotros somos parte de esto, o sea, estamos en la protesta, nosotros somos parte de la protesta. Que no estemos como protestantes, manifestantes. Es otra cosa. No quiere decir que seamos Dios y estamos así. Sí, eres un ser omnisciente que está desde afuera y... Los narradores omnipresentes de este acto. No, nosotros somos parte. Desde otra posición, pero somos parte. Entonces, ¿cuál es el problema? A mí no me molesta que se me meta un fotógrafo en el encuadre, porque sé que es parte de... Yo me imagino que tuviste el documental de la ciudad de los fotógrafos, la chilena. No sé si la hayas visto alguna vez. Bueno. Oh, le gané uno. Hay un documental que se llama La ciudad de los fotógrafos. Y habla de, previo a la caída democrática de Pinochet, habla de cómo los fotógrafos terminaron siendo la herramienta para poder salvar vidas, para poder que los manifestantes se cubrieran detrás de ellos, para poder mostrar eso al mundo a punta de película, porque pues no había nada digital. Dentro de esa lógica, a pesar de que no has visto el documental, vivimos en algún momento durante las manifestaciones de aquí de Colombia y lo que estamos comenzando a vivir afortunadamente, creo yo, constantemente, de esta inconformidad a lo que pasa con nuestro estado, con nuestro país, con todo lo que nos molesta. ¿Será que estamos entrando en un momento de que los fotógrafos van a terminar ayudándonos en algo? ¿O el acto de tener una cámara, el acto de poder retratar, el acto de poder documentar? Yo soy de los que pienso que a veces cuando compartimos muchas cosas, cuando compartimos tanto de lo mismo, como pasó en todo lo de eso es Colombia, bueno, todo este tema termina siendo como paisaje para la gente y ya termina dejando de ser relevante. Sí, la gente se carga, y sobre todo ahora, ¿no? Hoy no, sí, vi 30 minutos de violencia, pero pues acostumbrado a toda una vida de violencia en el noticiero. Es como también todo hipócrita ese temita ahí. Pero ese ejercicio ha mutado, evidentemente. Yo no permito que alguien se me pare detrás a ponerme de escudo. Sí, ya tengo suficientes problemas como para que alguien me coja de escudo. ¿Sí? Pero hay gente que se queda detrás de un fotógrafo. Claro, sí. Buscan hasta los mismos policías. Los mismos SMAT se le atraviesan a uno pues porque les tiran piedra a ellos. Entonces, sí, como que, ay, perdón señor, me paré aquí. Pues, sí. Por favor, retírese, porque le va a caer una piedra. Uh-huh. Sí, es como esas formas de censura así, todas como esa pasivo-agresividad que se llama. Pero digamos que uno entiende, ahí vuelvo al punto, que digamos yo le digo a la gente como mi forma de resistencia es la imagen, ¿sí? Y la palabra, estar ahí, que aparte de estar, se asumen unos riesgos que uno sabe que los está asumiendo. Asume riesgos sociales también, ¿no? Como el que lo señala a uno, como, es que usted es un guerrillero, porque está ya tomándole fotos a guerrilleros. Sí, como a esos gamines, vándalos que no quieren servir para nada y esos discursos ahí. Entonces uno asume muchos riesgos, ¿sí? Es como el que sale a manifestar y se encapucha. Sabe que está asumiendo unos riesgos, ¿sí? Pero nosotros lo hacemos de frente. Ahora, he visto
la manía de varias personas de apropiarse de los discursos de los otros, ¿sí? Yo voy al Cauca, me la paso con comunidades indígenas, pero no soy indígena. Y yo no voy a coger es que estoy aquí con mis hermanos indígenas y tal, y yo también en la lucha, ¿sí? Como, espera que está un poquito equivocado. Sí, porque usted no es de ahí, usted solamente está de tránsito, sí, no es su realidad, bueno, en fin. Estoy como tratando de aportar en algo desde ese contar, ¿sí? Desde reforzar, por ejemplo. Que le dicen a uno como, no, pues que usted nos puede hacer un taller y tal. Claro, sí, con gusto, obvio. Sí, me pasó, digamos, con la asociación de cocaleros, una asociación de cocaleros en el Cauca. Como no, es que nosotros tenemos una oficina de prensa y pues queremos como reforzar y tal. De una, yo les hago un taller. Desde lo poco que sé, ahí lo comparto. Sí, pero no es que yo vaya, sí, estoy aquí con mis hermanos cocaleros y tal. Sí, con mis hermanos indígenas. Porque es que yo no lo estoy viviendo. Hay una cosa yo lo estoy ahí, viviendo circunstancialmente. Cuando hablábamos antes de tener una posición, cuando hablamos de tener una posición es desde a dónde miras, pero no meterte a no creerte parte de un espacio porque no estás ahí. No, y no es, o sea, yo entiendo, yo puedo ir y contarlo, sí, a tomarme todo el tiempo del mundo, no de un día para otro, sino tomarme, digamos, en eso llevo como 8 meses en lo del Cauca. Estar recorriendo y escuchando. De hecho, tengo más tiempo de viajes y charlas que material fotográfico o de video. Sí, tengo más vivencias que ese tipo de material. Ahí me da una pregunta para Luis Carlos, si es necesario que la fotografía esté acompañada de un texto. Sí, claro, es importante. No todo el mundo, pues cada quien lo hace a su forma. No para Luis Carlos, pero es que sí para siento mí como es que importante. Sí, o sea, sí hay para ayudar a contextualizar la misma imagen y que no quede, digamos, a la interpretación además vaga de las que personas. Aparte de que se vea la postura de uno en la foto, también se refuerza la postura de uno con el texto. Y digamos, Luis Carlos lo escribe de manera poética o es al grano como es en su diario vivir. Yo soy bastante escueto para escribir visceral, que llaman. Como muy de lo que se sintió en el momento, así mismo sale el texto. Wow. Luis Carlos al principio fuera de cámaras me decía que él era bastante cortante al hablar. Creo que ha fluido. Bueno, menos mal, gracias, de verdad gracias. Ya no sé cuánto tiempo llevamos, Juanito. Oh, por Dios. Tan, listo. Retomo otra vez desde ahí sin cortar, listo. Luis Carlos había dicho al principio de fuera de cámaras que iba a ser bastante cortante, porque sus respuestas eran sí, no, sí. Chao. Pues afortunadamente como que funcionaron, han fluido las cosas, ha fluido. Yo he escuchado mucho, estoy aquí, mi cabeza está haciendo 10,000 cosas al mismo tiempo con respecto a lo que estamos hablando. Y yo quisiera como que ya llevamos 1 hora, creo que sí debe haber otro momento para podernos sentar a hablar un poco más de esto. Quisiera preguntarte algo un poco salido de contexto de lo que veníamos hablando, y es, veo mucho que tus fotos son expuestas fuera del país o en algunos museos o en algunas colecciones, y que aquí en Colombia tus fotos son expuestas y son seguidas y admiradas por los de a pie, por los que te siguen por Instagram. ¿Por qué crees que pasa que esa narración tuya, que no la ven como pornomisiera, porque yo he visto las exposiciones que has hecho afuera y no lo están viendo desde esa manera, por qué crees que tiene mayor eco fuera y no tiene eco aquí ante los medios grandes o ante una organización como un museo que diga, oiga,
¿por qué no traemos a este fotógrafo que está haciendo esto? ¿Por qué? Porque hay una afinidad política, porque se dice que no. No sé. No sé. No lo sabría responder, la verdad. Pero digamos, yo que día escribí un texto pequeño donde decía como que muchos fotógrafos y fotógrafas dicen que mi trabajo es una mierda. Entonces decía yo, bueno, pues ya no me puedo, o sea, no voy a hacer nada por hacerles cambiar eso, porque no hago fotos para fotógrafos ni para que me aplaudan en el gremio ni para nada de eso. Eso lo explicaría. Entonces al final del texto digo como, bueno, pues no me queda más que aceptar que soy un pedazo de mierda con cámara que le gusta contar historias de mierda. Ya. Eso. Y pues acá no van a exponer. No creo. No. ¿Y por qué afuera sí lo ven? No sé, pues de pronto porque son ajenos. Porque no es su historia. Porque son ajenos a esas realidades, quizás, no sé. Pero les cogen porque les parece exótico, les parece raro, no, porque las personas que les nos han cogido son fuerte, social, o porque es gente que está fuera del país y que son colombianos que le dan puerta a esta exposición, o son personas que están relacionadas con algo con Colombia, pero me dicen que es una forma muy particular de contarlo, de mostrar esas realidades, múltiples realidades que tenemos en el país. Entonces que les gusta mucho cómo se cuenta. Entonces, digamos, las fotos siempre pues trato de que estén acompañadas de la historia detrás de la foto. Bueno, el tema audiovisual o visual siempre uno termina teniendo como una firma visual. Carlos cree que ya ha formado cada vez más, de una manera más sólida, su firma visual. La línea gráfica. La línea gráfica. Sí, claro. Sí, porque tengo referentes de pintura que me gustan mucho. Digamos, para los retratos me gusta Baldomero Rancière, que era inclusive yo vi unas fotos de Samberg que de la de adaptaciones de pinturas. Sí, de Caravaggio. Sí. De Caravaggio. Caravaggio y Rembrandt. Hay una que es... Me gusta mucho esa época del arte, sí, porque se relaciona mucho con lo que cuento, que es el tenebrismo. Pero digamos, Rembrandt, sí, sus modelos eran prostitutas, borrachos, ladrones. Sí, pues es que él pintaba lo cotidiano, inclusive las dinámicas de la iluminación dentro de los mismos cuadros. Encontraban un solo foco de luz, no había una luz perfecta de iluminación de estudio porque solamente se pintaba la luz que entraba por la ventana. Pieles bonitas, sí, personas bonitas. Y esa visión a mí específicamente de Caravaggio me gusta, es esa visión, no sé si la palabra adecuada sea como mórbida o como cruda de mostrar muchos pasajes de la Biblia, mientras en el Renacimiento otros lo mostraban con una perfección y este lo mostraba con una crudeza que realmente es bastante agradable visualmente para mí, o sea, como que me genera un... Digamos, es lo que hace Beethoven, por ejemplo. Hasta Beethoven, la música era una cosa, ¿sí? Las deidades, lo celestial, sí, lo perfecto, lo religioso, deidad, sí. Y Beethoven llega y dice, no, la música es del hombre y para el hombre. Y empieza a crear esa visceralidad romántica. Para mí Beethoven es el primer romántico. Sí, empieza a contar su historia, su dolor. Sí, ahí es otro término que digamos hay que aclarar, y es que el término romanticismo como nosotros cotidianamente lo conocemos no es el hombre o la mujer que coge y regala flores, escribe esquelas y hace un Giordano, que es como un dibujo muy bonito, rosado, sino el romanticismo es visceral, el romanticismo nace con un suicidio, dolor, sí, el romanticismo sabe con esa rabia, con ese dolor, con esa impotencia, con el suicidio, con la muerte. El romanticismo no es nada romántico, no tiene nada que ver como entendemos nosotros lo romántico. Lo romántico, ok, sí. Entonces, no sé, el pop realmente no es romántico. No. Luis Carlos, pues la verdad, sé que tienes que irte ahorita, también tienes que hacer otras cosas, gracias por tu tiempo. Me siento muy privilegiado de poderte tener en este momento, y en este momento también de este momento la historia tuya como fotógrafo, que es algo que a mí me mueve mucho y que también me permite
aprender cada día muchísimo dentro de mi campo de profesión y mi vida personal. Queda esta cámara si tú quieres decir algo, quieres dejar alguna idea, quieres dejar alguna reflexión, y porque siento que sí, espero que se hayan quedado hasta acá muchas personas y no, nada. Pues no, adelántelo. Sí. Déjelo que cargue y adelante. Que se va a poner trascendente y aburrido. No, pues que no. Pues sí es importante que reflexionen un poco. Reflexionar. Así sea desde el privilegio, desde el ámbito que sea, desde lo académico. Desde, digamos, lo del doctorado en la Javeriana. Es un doctorado en comunicación y me invitan a mí, que yo no tengo ni idea de comunicación, pero pues voy a ir a hablar. Entonces yo le decía a la persona que me invitó como que qué pena, porque pues yo no soy nada en comunicación. Y me decía como que no, sí, es que nosotros hacemos comunicación desde un escritorio, pero usted es el que está allá, y eso es más valioso que cualquier cosa. Entonces ahí hay algo que yo digo, y es que yo no podría ser un fotógrafo paracaidista, como le llama Galeano, o un periodista de escritorio, ¿sí? O un periodista que va un día y se toma una foto como, hoy sí, estuve en el Cauca entrevistando a esta persona, pero se va. Sí. Al otro día, a los 2 días se va, pero saca un artículo y pone en sus redes así como, oh sí, estuve acá y tal, y en el Cauca. Pero nunca vivió y nunca sintió eso. ¿Sí? Yo en mi forma, no digo que se tiene que hacer así, que todo lo tienen que hacer. En mi forma, a mí lo que me gusta es, si yo puedo sentir el rigor, puedo comunicarle ese rigor al otro. ¿Sí? Y me parece muy importante que desde cualquier ámbito siempre estemos cuestionando. No porque yo tenga una idea no quiere decir que no puedo cuestionar a las personas que comparten esa idea conmigo. O esos imaginarios. ¿Sí? Porque yo no puedo convertirme en lo que tanto critico. A veces pasa. Sí, claro. Pero hablando en términos políticos, no puedo convertirme y no puedo jugar a lo mismo que juegan esos otros. Entonces siempre lo importante es replantearse, estarse cuestionando. Me parece a mí que es algo que deberíamos hacer constantemente. Pues lo último que te dije al principio es, bien el espacio, ¿te gustó? ¿Fluyó? Sí, no, bien, fluido, bacano. Sí. Parchado, sí. ¿Aguanta venir otra vez? Sí. Ok. Ya más adelante con más disparos. Con más disparos hay más historias. Sí. ¿No? Que lo que se viene es candela porque vienen las elecciones. Sí, ese es otro tema que no tocamos realmente, es porque no se atravesó en la historia, porque aquí estamos hablando desde otro punto de vista, pero todo tiene que ver con todo. Entonces va a pasar muchas cosas de aquí en adelante en el país. Luis Carlos nos va a contar muchas cosas va a seguir, realmente nos va a poner al día de lo que está pasando al día a día. No es que él tenga un oráculo, simplemente está ahí presente. Sí, toca. No es el hombre del oráculo, no, ese es el man que procura estar en algunos espacios en particular donde nosotros no tenemos ni la fuerza ni la valentía, o digamos, o somos muy cobardes y queremos verlo todo desde nuestra pantalla. Entonces, pues, es una forma de visibilizar y de sensibilizarnos dentro de todo esto. Bueno, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse siempre. De nuevo, Severo, parce, Severo. Una gran admiración por su trabajo. Lo quiero mucho. Un amigo, un gran fotógrafo. Amigo, partners iguales, pero como fotógrafo sí me parece un profesional admirable. Él dice que no tiene por qué ir a dictar conferencias en doctorados. Es que yo soy experto en eso de, ¿cómo es que se llama eso? Del autosaboteo. Me encanta el autosaboteo. Sí, no, él tiene unos comentarios bien chéveres, tienes unos comentarios bien memes en tu Instagram. Sí. También. Trabajando para cada día ser más feo.
Ya, sí, también hay estas tonalidades grises, hay colores dentro de todas estas historias, aunque nos encanta el negro y el amarillo. Sí, siempre, yo soy bien... sí, todos, yo creo que nuestro grupo de amigos es así, ¿no? Sí. Terminamos así. Somos una generación Sí, rota. sí. Yo le digo que somos una generación nostálgica. Diga, es que ya me trato de esto. Chupamos boxer porque estamos rotos por dentro. Dentro, chupamos boxer. Yo llegué a chupar boxer. ¿No? Sí. Yo llegué a chupar boxer en algún Galeado. momento. Sí, galeado. Fuerte. Sí. ¿Por sobrevivir o porque tocaba? Sí, tocaba sobrevivir. Pucha. Entonces, mucha experiencia. Y bueno, uno también comunica como de lo que lo construyó, ¿no? Sí, pues esto es el resultado de lo que he vivido. Pues, ¿qué le puede hacer? Plinio lo decía, uno no puede como desmeritar todo lo que vive porque realmente es lo que lo construyó donde está. Sí, no puedo decir ahorita que porque tengo una cámara, entonces ya, sí, no, nunca vi eso. No, la tuvimos. No hay que olvidar desde dónde no se uno nieguen viene. como seres humanos. No. Nada, gracias por haberse quedado hasta este momento en el Oso Parlante. Denle like, suscríbanse, piensen, reflexionen, cuestionense. Y desde esa posición de como nos plantea la anarquía, Luis Carlos, es haga usted lo suyo y hágalo por usted. Al otro. Y respete la diferencia. Y que por eso ojalá genere un coletaje bueno para el otro y respete que el otro es diferente. Suerte, pues es diferente. Pero pues eso no quiere decir que uno tiene que soplarse todo lo del otro, ¿no? ¿Cómo así? Hay puntos. ¿Cómo así soplarse? No es como esa idea de que en una relación, por ejemplo. Sí. Como de... ¿Aguantarse? ¿Aguantarse? No. Cuando yo digo soplarse es como aguantarse, sí, no hay que... La tolerancia es una mala palabra. La tolerancia es sentirse usted mejor que el otro y que tiene que tolerar. Reconozco su diferencia, pero también usted como ser diferente de lo que yo soy es cuestionable, así como yo soy cuestionable. Listo. Quedaron muchos libros, quedaron muchos autores, muchos fotógrafos para ver. Revisen todo el podcast y ahí están. Y bueno, a ver la ciudad de los fotógrafos. Chao, nos vemos el próximo y aplauso, porfa.